de relaciones pretende prohibir que haya símbolos o manifestaciones religiosas públicas, como las peregrinaciones, o con que las autoridades públicas asistan a ceremonias como bendiciones de edificios o misas. ¿Por qué es entonces importante el laicismo? Porque el Estado laico no tiene preferencia por ninguna religión y regula a todas aquellas en forma imparcial, propiciando con ello que sean iguales ante la ley, sin importar el número de fieles o adeptos o los que cuentan. Si bien el laicismo se le vincula particularmente con la religión, como veremos más adelante, tiene aplicación en diversos ámbitos de la vida social. Pasemos a ver brevemente el concepto de laicismo y religión. La laicidad del Estado propone que éste no debe estar ligado a ninguna religión particular, pero debe respetar la libertad religiosa, existiendo una separación adecuada entre Iglesia y Estado, con una sociedad independiente y ajena a cualquier credo religioso. Esta visión se tenía en el siglo XIX. En nuestro país, cuando José María Morelos escribió en 1813 Los sentimientos de la nación, después de expresar que la América es libre, independiente de España y de toda otra nación, gobierno y monarquía, señaló lo siguiente: que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. Esta visión de la época quedó plasmada años más tarde en la Constitución de 1824, que da a México el carácter de una república federal, representativa, que tiene el catolicismo como religión oficial. La Constitución del 24, como se le conoce, inicia así: Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad, el Congreso General Constituyente de la Nación Mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus comitentes para fijar la independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su prosperidad y gloria, decreta lo siguiente: esta Constitución establece en su artículo 3 que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Aquí vemos cómo el primer Estado mexicano para nada era un Estado laico, lo cual puede explicarse por los 3 siglos de dominación militar religiosa de la corona española. Otro hecho histórico que nos muestra cómo el clero está dispuesto a todo para conservar sus privilegios fue el apoyo brindado a los americanos durante la invasión de los Estados Unidos a México en 1840. Es hasta 1857 que la separación entre las instituciones del Estado y las iglesias queda plasmada de nuevo en un nuevo texto constitucional, que viene a expresar las características de un Estado liberal. En la Constitución del 57 se decreta la laicidad en la educación pública al señalarse que la enseñanza es libre. También se suprimen los votos de las órdenes religiosas y los fueros, incluido el eclesiástico. Se negó a las corporaciones religiosas la capacidad de poseer bienes raíces y se puso en manos de los poderes federales la facultad de intervenir en materia de culto religioso y disciplina externa a la Iglesia. A partir de la Constitución del 57, los distintos credos religiosos tienen asegurada la igualdad ante la ley. El clero mexicano se opuso tajantemente a la Constitución de 1857 y declaró una cruzada en contra de la misma. No podía permitir el carácter laico del Estado mexicano. Este terminaba con su monopolio y garantizaba la libertad de creencias, limitando severamente los privilegios que hasta ese entonces disfrutaba. Incluso un arzobispo declaró que a todo servidor público que jurara la nueva Constitución les serían negados los sacramentos y recaería sobre ellos la excomunión. En otro hecho, el clero apoyó a los invasores franceses para instalar a Maximiliano como emperador. Quienes están a favor del laicismo afirman que la laicidad es el principio indisociable de la democracia, porque las creencias religiosas no son un dogma que deba imponerse a nadie ni convertirse en ley. Fernando Sabater,
reconocido profesor de ética y filósofo, señala que en la sociedad laica tienen acogida las creencias religiosas en cuanto derecho de quienes las asumen, pero no como deber de quien puede imponerse a nadie. Afirma que los dogmas propios no pueden ser obligaciones sociales para otros, lo cual aplica, además de la religión, a las demás formas de cultura comunitaria. Quienes creemos que el laicismo es fundamental para el progreso del hombre, debemos defender ardientemente la universalidad de los derechos humanos, la tolerancia y la solidaridad. Como vimos previamente, en nuestro país, a través de la historia, han existido constantes presiones de los grupos conservadores porque el Estado mexicano sea un Estado que privilegia una religión en particular, la católica. Sin embargo, el laicismo del Estado ha sido una piedra angular del pacto político y jurídico de nuestro país. Eso ha garantizado la paz internacional. Quienes se oponen al laicismo tienen una perspectiva cerrada, autoritaria y en ocasiones intransigente, en donde solo sus concepciones religiosas son las que tiene la razón. En su concepto de libertad de culto, quisieran disponer de todos los espacios públicos posibles para practicarlo, que los gobernantes profesaran su fe y la manifestaran abierta y permanentemente. Esto hoy ya no es posible. Otros ejemplos del papel del clero tuvieron lugar cuando se alió con el dictador Victoriano Huerta y también en el enfrentamiento abierto que tuvo con el Estado durante la Guerra Cristera. Las posturas antilaicistas suceden no solo en nuestro país. En todo el mundo existen grupos e individuos que se oponen al cambio y al laicismo, precisamente porque este garantiza el ejercicio de la libertad religiosa, a la que considera igual de importante que el ejercicio de otras libertades, como la libertad política o como la libertad de expresión. En México, aun cuando existe una clara separación entre la Iglesia y el Estado, periódicamente el denominado clero político lanza ataques sistemáticos ante cualquier postura del Estado que considera que se opone a sus intereses. Esas campañas generalmente son respaldadas por legisladores, conservadores e incluso por algunos funcionarios. Hablemos ahora un poco de laicismo y educación. El laicismo se encuentra en una de sus principales aplicaciones en la educación. Se han realizado grandes esfuerzos por conseguir una enseñanza basada en la racionalidad. La educación laica significa defender la enseñanza, sea pública o privada, que mantenga su independencia respecto a cualquier creencia o práctica religiosa. La laicidad de la educación está garantizada por la Constitución de 1917. En la fracción primera del artículo 3 se establece que, garantizada por el artículo 24 la libertad de creencia, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. En México, la educación laica, entendida como el desarrollo de una actividad docente que prescinde de la institución religiosa, se fragó durante el siglo XIX mediante la acción de la corriente liberal. Personas como Valentín Gómez Farías, José María Luis Mora, Ignacio Ramírez, Melchor Ocampo y Benito Juárez en un primer momento, y Justo Sierra, Gabino Barrera, Manuel Baranda, posteriormente sentaron las bases de la separación de Estado-Iglesia. Gómez Farías, uno de los defensores del liberalismo mexicano, señaló que la educación de los colegios es más bien monacal que civil. A su vez, el doctor José María Luis Mora daba un papel fundamental a la educación. Consideraba que el mayor bien político se da cuando un pueblo educado y un gobierno sabio reconocen las necesidades de desarrollo de su sociedad y las ponen en marcha conjuntamente y armoniosamente. Gracias a ellos, la libertad de enseñanza proclamada en la Constitución de 1857 rompió el monopolio que el clero ejercía en la educación para abrir paso
a escuelas laicas, de la construcción inicial de un sistema educativo público. Pero la lucha aún no terminaba. El debate sobre la educación laica continuó en el Congreso Constituyente de 1916-1917 y en fechas posteriores tuvo una respuesta radical del clero político y de las fuerzas más conservadoras que pretendieron incluso desconocer la recién promulgada Constitución. La historia volvió a repetirse. La contraparte de la educación clerical ocurriría años más tarde, cuando durante el periodo de Lázaro Cárdenas se proclamó en la Constitución que la educación sería socialista. En materia educativa, un laicismo moderno debe superar cualquier posición beligerante en relación con las creencias religiosas y está obligado también a mantener una convicción firme en la defensa del conocimiento científico y del respeto a quienes no profesan ninguna religión. Si bien es clara la separación absoluta entre los contenidos escolares y cualquier culto religioso, no debe negarse a los estudiantes información sobre la historia de las religiones y su presencia en el mundo contemporáneo. Debe ser parte de nuestra educación el conocimiento del cristianismo, que está en la base de nuestra cultura, pero también debe existir un espacio para el conocimiento de otras religiones y creencias de los pueblos. No se deben poner vendas en los ojos a los estudiantes, independientemente de su religión. Bajo el laicismo debe impulsarse el conocimiento de las distintas religiones que formen parte del patrimonio humano. El Estado, como entidad de derecho, no puede profesar culto alguno y debe proponerse formar hombres libres, con voluntad propia, lo cual hace imposible fundar en el dogma la educación del hombre libre. En suma, el laicismo moderno debe estar fincado en el conocimiento científico y en el resguardo de los valores democráticos y éticos que comparte la humanidad. Comentemos un poco acerca del laicismo y la masonería. El laicismo, la masonería y el libre pensamiento se encuentran estrechamente ligados. Coinciden en señalar que la razón debe ser el instrumento básico en la búsqueda de la verdad, dejando de un lado los dogmatismos, creencias y criterios de autoridad. La masonería actual ha recogido como principio básico la libertad. Los masones que quieren ser libres, tanto espiritual como socialmente, para no depender del poder político, la masonería exige a cualquier ser humano que sea una persona libre. La mente debe ser libre para buscar